Reparación directa. La acción de reparación directa es la vía procesal adecuada e idónea para reclamar los eventuales perjuicios derivados de la revocatoria directa de un acto administrativo. La responsabilidad extracontractual del Estado puede provenir de un acto administrativo que ha sido declarado ilegal en la medida en que dicha declaratoria reconoce la anomalía administrativa presentada. Su procedencia de la acción, que solo tiene lugar cuando quiera que entre el daño antijurídico causado y el acto administrativo general no medie acto administrativo particular que pueda ser atacado en sede jurisdiccional. Es claro que la acción de reparación directa solo procede si la antijuricidad del daño que deriva directamente de la declaración de nulidad del acto administrativo general por parte del juzgado mismo. La acción de reparación directa es procedente cuando existen actos administrativos que consideran ilegales y decidieron en sede administrativa la situación que se discute ante la jurisdicción, por cuanto la declaración de voluntad de la administración está amparada por la presunción de legalidad, cuyos fundamentos jurídicos, en tanto están vigentes, no permitan estimar que existe un daño antijurídico indemnizable. So pena de desconocer el principio de contradicción, es obligatorio entonces que se adelante el juicio de la legalidad de los actos de la administración para que, como consecuencia de la declaración de nulidad de los mismos, proceda el restablecimiento del derecho. En el artículo 140 de la Ley 1437 del 2011, el CEPACA, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado según una expresa instrucción de la misma. La caducidad. Este medio de control se caracteriza además por tener una caducidad de 2 años, el cual se contabiliza a partir del día siguiente de la circunstancia que haya generado el perjuicio, cuando el afectado haya tenido conocimiento en este caso. El afectado tendrá la carga de la prueba respecto de acreditar la imposibilidad de haber tenido conocimiento del momento de la ocurrencia del hecho. ¿Se admite conciliación o no? Para interponer esta acción, el único requisito previo que hay que agotar es el de la conciliación extrajudicial, de conformidad con el artículo 161, numeral 1 del CEPAC. En la sentencia C-644 del 2011, la reparación directa es una acción de la naturaleza subjetiva, individual, temporal y resistente, a través de la cual la persona se crea lesionada o afectada podrá solicitar directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan las demás indemnizaciones que correspondan. Se trata de una típica acción tendiente a indemnizar a las personas, con ocasión de la responsabilidad extracontractual en el que pudo incurrir el Estado. Demanda de reparación directa. Demandante: Wilson Mejía Velázquez. Demandado: La Nación, Fiscalía General de la Nación, La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. ¿Qué ocurrió en esta demanda? Los hechos. El señor Wilson Mejía Velázquez fue detenido el día 10 de junio del año 2019 por el delito de porte ilegal de armas, coautor de la conducta punible de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, en la carrera 9ª, calle 16 de la ciudad de Tuna. Al señor Wilson Mejía se le decreta la legalidad de la captura en flagrancia y la Fiscalía solicita medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión al señor Mejía. El señor Mejía se dedicaba a trabajar en su negocio de pizzería y también trabajaba en Mar y Mar.
Trabajaba para sostener a su hijita y su compañera permanente. Su familia está compuesta por el padre, su madre y un hermano y una hermana. Pasado varios meses, el ACQUM no le encontró ningún antecedente al señor Mejía, solo una anotación que según el criterio de la jurisprudencia constitucional no puede alegarse como criterio de peligrosidad. Sumado a ello, en la misma decisión no hubo referencia individual al señor Mejía, ni se acreditó que representara peligro para la comunidad ni la continuidad del proceso. Con base a esto, el juez cuarto penal del circuito de Tunja libró boleta de libertad número 02 del día 18 de enero del 2020 al señor Wilson Mejía Velázquez, la cual se hizo efectiva de manera inmediata. El señor Mejía estuvo detenido desde el día 10 de junio del año 2019 hasta el día 18 de enero del año 2020, 218 días privado de su libertad. El señor Mejía solicita que sea indemnizado por los daños causados. O sea, pide que declarar que la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia son administrativamente y solidaria y patrimonialmente responsables por consiguiente de la totalidad de los daños causados a cada uno de los demandantes que conforman el grupo familiar por los daños morales, materiales y a la vida en relación, con ocasión a la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido Wilson Mejía Velázquez, que fue desde el día 10 de junio del 2019 hasta el día 18 de enero del 2020, 218 días. Determinar que la Nación, Fiscalía General de la Nación, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia, además de ser responsable administrativamente y extracontractualmente por los daños morales, materiales y a la vida en relación, con ocasión a la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido Wilson Mejía Velázquez desde el 10 de junio hasta el día 18 de enero del 2020, deben pagar a cada uno de los integrantes de la parte demandante por concepto de los perjuicios antijurídicos de orden moral de que han sido y son víctimas. Indemnización que se estima en una suma de 3.328.121.640 pesos. Es perentoria en la reparación directa, es decir, se tiene que agotar. Igualmente, como en el medio de control de la nulidad de restablecimiento de derecho y en el medio de control de la nulidad contractual. La conciliación se debe solicitar ante el Ministerio Público. También cabe resaltar que cuando se presenta la conciliación se suspende la caducidad. Además de ello, lo que se presenta en la conciliación se debe incoar o interponer ante la jurisdicción contenciosa administrativa. La reparación directa tiene daños materiales e inmateriales. Los daños inmateriales son perjuicios morales, que son las consecuencias psicológicas que le quedan o secuelas a las personas después de la ocurrencia del daño antijurídico o a sus familiares. También está el daño a la vida y relación, que básicamente lo que consiste es la alteración o el cambio que tiene que hacer la víctima que cotidianamente realizaba. Ejemplo, digamos que la persona habitualmente realizaba algún tipo de deporte y en consecuencia de este daño antijurídico que se le ocasionó a esta persona, no puede seguir realizando esa actividad que realizaba constantemente en su vida. También están los daños materiales, los cuales son el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante es el dinero que deja de recibir la persona por ocurrencia del daño antijurídico.
el daño emergente es el gasto que debe realizar la persona por ocurrencia del daño antijurídico. Podemos denotar un ejemplo para entender de una manera más sencilla. Imaginemos un choque de vehículo de servicio público, un taxi, con otro automotor. En consecuencia, el lucro cesante vendría a ser el producido o el dinero que deja de recibir el carro o el vehículo de servicio público, y el daño emergente estaría analizado desde el punto de vista que es el gasto que tiene que realizar la persona debido al choque que sucedió, es decir, como el desplazamiento del parqueadero, es decir, el gasto con la grúa o gasto en la tonería, etc. Puntualmente, en la demanda que junto con mis compañeros tuvimos que realizar, en los alegatos de conclusión, específicamente en la parte demandada, tenemos que resaltar que los hechos se aceptan parcialmente. Se da la veracidad o la aceptación desde el punto de vista que los hechos que manifiesta la parte demandante sucedieron donde la persona estuvo injustamente privada de la libertad. Sin embargo, en las pretensiones, en el daño material e inmaterial que se está solicitando, determinamos que es exorbitante y desaforado la cuantía que está exigiendo. Además de ello, falta acervo probatorio para poder corroborar ese tipo de, valga la redundancia, de cuantía que se está pidiendo. En la parte probatoria se presentan pruebas testimoniales y pruebas documentales. En las pruebas documentales determinamos que falta ciertos anexos. En consecuencia, nosotros decidimos que el señor juez administrativo debe tener en cuenta las excepciones presentadas y debe realizar una reducción considerable al dinero o cuantía que está exigiendo la parte demandante. Buenos días, a mí me correspondió hablar del acta de conciliación preprocesal que se encuentra estipulada en el artículo 161 del SUPACA en su numeral 1, donde nos dice prácticamente que cuando los asuntos son conciliables, el trámite de conciliación preprocesal se convierte en un requisito, pues en este caso nuestro medio de control la reparación directa. Esta conciliación la hace el Procurador General Delegado, donde al documento se le anexa la demanda completa para que éste pues verifique los hechos, se entere por qué se está demandando, las pruebas anexadas, absolutamente todo el proceso. A la final de dicha acta se estipula si es viable o es fallida esta conciliación. Se verifica que las partes tengan ánimo conciliatorio, no obstante, frente a la imposibilidad de surtirle ánimo conciliatorio a la presente, se solicita decretar fracasada la presente diligencia. Como quiera que la suspensión de la conciliación únicamente procede por mutuo acuerdo de totalidad de las partes y siempre cuando existan elementos de juicio que permitan establecer la existencia de ánimo conciliatorio y atendiendo que para el próximo, digamos en este caso 20 de febrero, se reactiva el término de caducidad. Básicamente el delegado procurador declara fracasada la conciliación por falta de ánimo conciliatorio y la presente acta de conciliación se firma el acta por quienes intervinieron en el acta de audiencia inicial, que se encuentra estipulada en el artículo 180 del CEPACA. Nos presenta las formalidades que vienen en esta, como lo son los intervinientes, la parte demandada o terceros. También nos señala el sanamiento del litigio, donde el juez decide oficio o a petición de la parte sobre los vicios que se hayan presentado. También nos
nos habla de las excepciones previas, donde el juez de oficio a petición de la parte pues resuelve las excepciones previas o la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta de legitimación o en la causa de prescripción extendida o causales de nulidad que se hayan presentado. También nos habla de la fijación del litigio, que una vez resuelto todos los puntos anteriores, el juez indagará a las partes si están de acuerdo o no y los demás extremos de la demanda ponen su reforma de la concentración. Nos habla otra vez de una posible conciliación, de medidas cautelares, pues si llegan a ver, en este caso no hay. También por último nos habla del decreto de pruebas. En este nos dice que se dejan brevemente formalizadas las pruebas documentales o testimoniales o de oficio que se puedan presentar. El juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora pues para la audiencia de pruebas. A continuación les voy a hablar del acta de audiencia de pruebas que se encuentra estipulado en el artículo 181 del CEPACA. Este nos dice que, como anteriormente en el acta de audiencia inicial se estipula la hora y fecha, se procede a acudir a la audiencia de pruebas. Se traen a cotejo las pruebas documentales o testimoniales o pues de oficio que el juez haya decretado. Las pruebas se practican en la misma audiencia, las cuales excepcionalmente se podrán suspender en los siguientes casos. Primero, en el evento en que sea necesario trasladar una prueba o su objeción o de su tacha por el término fijado por la ley. O segundo, a criterio del juez y cuando atendiendo a la complejidad lo considere necesario. En esta misma audiencia, el juez, al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para alegaciones y juzgamientos. La reparación directa es una acción de naturaleza subjetiva, temporal, individual y irresistible, pues en la cual una persona afectada puede reclamar ante la autoridad de lo contencioso administrativo por los perjuicios y los daños causados que involucren al Estado, ¿sí? Ante esto puede solicitar una respectiva indemnización según lo establece el Estado, ya que es el garante y protector de los derechos. Bueno, nosotros nos basamos en la sentencia C-644 del 2011, el cual establece la responsabilidad por la Administración de Justicia en caso de que haya una privación injusta de la libertad. Pues esta sentencia nos establece la responsabilidad patrimonial del Estado en cuanto a un particular se encuentran afectados o vulnerados sus derechos, pero siempre y cuando esta sentencia nos habla de que se deben cumplir 3 presupuestos fácticos. El primero es un daño antijurídico o una lesión que debe ser demostrable. El segundo es una acción u omisión imputable al Estado en el cual se puede presentar un error, digámoslo así, un error fáctico o un error de derecho en cuanto a su normatividad. Y el tercero es una relación de causalidad para que el daño antijurídico pueda ser indemnizable. Dentro del ejercicio de la contestación de la demanda me correspondió contestar y argumentar que sí es cierto los hechos en que establece la parte demandante en que el señor Wilson Mejía fue privado de la libertad con razones injustificadas. Ante esto se procedió a otorgarle la libreta de libertad para que la persona pueda reincorporarse a la vida civil, ya que estuvo dentro de Mural en un tiempo de 6 meses. Con base en las pretensiones, solamente inferimos la parte en la cual los demandantes consideran que se debe dar un lucro cesante, un daño emergente y un daño a la vida en relación, el cual nosotros nos oponemos porque consideramos que es un monto exorbitante, el cual podría afectar los patrimonios del Estado, ¿sí? Se podría dar una vulneración a la Administración de Justicia cuando las personas argumentan que sufrieron diferentes daños psicológicos con base en el mismo, los cuales no se encuentran debidamente respaldados y no cumplen con los requisitos que establece el Estado. Entre eso, el primer requisito es agotar la vía gubernativa, ¿sí?, ante las diferentes entidades, lo cual en medio de reparación directa es procedente
pero siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Frente a la contestación de la demanda, nos oponemos a ese monto y consideramos que existen excepciones de mérito con base al cobro de los mismos. También hay excepciones previas con base a la alta suma que propone la parte demandante, que solicita, debido a que esas pretensiones pues, deben ser demostradas para cubrir cierto valor. Y tercero, también establecimos las excepciones genéricas con base en el medio probatorio, el cual se solicita para que sea aceptada su respectiva indemnización. Ante esto, lo que se busca en la contestación de la demanda es que no se vulnere, ¿sí?, que no se vulnere el Estado en su patrimonio y que exista una correcta administración de justicia en cuanto se establecen montos que deben ser soportados y deben cumplir con los requisitos probatorios. Así, esto lo dice también la sentencia del 8 de mayo de 1995, el cual establece también los grados de afectación cuando una persona es víctima de sus familiares, el cual pues, se necesita establecer los recursos y los requisitos de la vía gubernativa para que puedan solicitar dicha indemnización. Como tal, en la contestación de la demanda, establecemos que debe destacarse muy bien el medio probatorio y el medio procesal para que ésta sea aceptada. Vengo a explicarles el daño antijurídico, el concepto, y también vengo a explicar sobre el acta de juzgamiento de alegación. Entonces, para explicar el daño antijurídico, consiste en la alteración o lesión del campo personal o patrimonial que excede los límites legales que deben soportarse, es decir, que se funda como aquel que carece de un título jurídico en virtud del cual en el que se procede se encuentra obligado a soportarlo de forma como lo ha definido el Consejo de Estado. En pocas palabras, pues lo que decimos con este daño antijurídico, lo que queremos decir es que las personas que cometan un delito y resulten inocentes, pues esa persona entrará a demandar al Estado para que le responda por todos los daños y perjuicios que le causó durante su durante su aprehensión. Entonces, por eso sale el concepto de daño antijurídico y pues se suple para otras cosas también. Entonces, ahí lo que yo quiero explicar es que ese daño antijurídico pues no sirve para suplir todas las necesidades. Pues un ejemplo, pues cuando meten a alguien a la cárcel y pues resulta siendo inocente. Ya yéndonos al modo de audiencia, que es la de juzgamiento, también tenemos que mirar las alegaciones. Entonces, en esa minuta de la acta de audiencia de alegaciones y juzgamiento, pues tenemos que reírnos al artículo 182 de la ley 1437-2011, más conocido como el CEPAC. Ahí en esa acta van el juez, el expediente, las partes, el demandante, el demandado, ya va la identificación de ellos, hay una autorización previa para grabar en la audiencia, la audiencia, y ya podemos ver en la presentación de las partes, como venía diciendo en el principio, el objeto de la presente diligencia. ¿Cuál es el objeto? Pues se deja constancia que van a escuchar los alegatos, sea de la una de la otra parte. Entonces, en este caso, pues en nuestra demanda, pues es nuestra parte la que presenta, expone sus alegatos. Ya él expone sus alegatos, todo, y ya en cuestión el juez pues deja constancia, y ya como lo dice en el artículo 182 en el numeral 3 del CEPAC, pues nos da que en consecuencia con el establecido la sentencia se consignará dentro de los 30 días siguientes a la realización de la presente audiencia, y eso les queda notificado en estados, por si el juez tiene que mirar muy bien la sentencia
para así poder definir qué es lo que, si le va a dar la razón a la parte demandada o al demandado. Y pues ya, pues eso es lo más importante en este caso, ya lo que se podría explicar de nuestro daño antijurídico y de nuestra acta de alegato y de juzgamiento, que serían en la reparación directa.